¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La carretera se lo tragó. Me llamo Andrés Mendoza y vivo en la Ciudad de México. Soy amigo de Ricardo desde la infancia, crecimos juntos en el mismo barrio, compartimos secretos, sueños y hasta alguna que otra travesura juvenil. Por eso, cuando Ricardo desapareció, sentí como si una parte de mí se hubiera ido con él. Todo comenzó hace 3 meses. Ricardo, que trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, fue asignado a un proyecto en un pequeño pueblo llamado San Miguel del Monte, a unos 300 kilómetros de la capital. El pueblo era conocido por su tranquilidad y sus hermosos paisajes montañosos, pero también por una leyenda local sobre una carretera maldita que se tragaba a quienes se atrevían a transitarla de noche. Al principio, Ricardo estaba entusiasmado con el proyecto. Me llamaba casi todas las noches para contarme sobre los avances, la gente del pueblo y las maravillas naturales que lo rodeaban. Sin embargo, poco a poco, su voz comenzó a sonar diferente. Noté un tono de preocupación, una sombra de miedo que antes no existía. Andrés, no sé qué está pasando, me dijo una noche por teléfono. Siento que alguien me observa. Escucho ruidos extraños por la noche, como un lamento distante. Y hace un frío que cala hasta los huesos, incluso con el calefactor al máximo. Traté de tranquilizarlo, diciéndole que probablemente era el estrés del trabajo y la soledad del pueblo. Le sugerí que se tomara unos días libres y volviera a la ciudad para despejarse. Pero Ricardo se negó. No puedo, Andrés. Tengo que terminar el proyecto. Además, siento que si me voy, algo malo va a pasar. Esa fue la última vez que hablé con él. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía de San Miguel del Monte. Me informaron que Ricardo había desaparecido. Su coche fue encontrado abandonado a mitad de la carretera, con las puertas abiertas y las llaves puestas. No había señales de lucha ni de violencia. Simplemente, se había esfumado. Viajé de inmediato a San Miguel del Monte. La policía estaba investigando el caso, pero no tenían pistas. Los lugareños, por su parte, murmuraban sobre la leyenda de la carretera maldita. Algunos incluso afirmaban haber visto una figura oscura merodeando por la zona en los días previos a la desaparición de Ricardo. Me alojé en la misma cabaña que Ricardo había rentado. Era un lugar pequeño y acogedor, con una chimenea de piedra y una vista impresionante de las montañas. Pero a pesar de la belleza del entorno, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo terrible había ocurrido allí. Exploré la zona, hablé con los vecinos, revisé los archivos del proyecto de Ricardo. No encontré nada que explicara su desaparición. La única pista que tenía era su última llamada telefónica, en la que mencionaba los ruidos extraños, el frío y la sensación de ser observado. Una noche, mientras estaba sentado junto a la chimenea, repasando las notas de Ricardo, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un lamento distante, un gemido prolongado y angustiante que parecía venir de la carretera. El mismo lamento que Ricardo había descrito. Salí de la cabaña y me dirigí hacia la carretera.
La noche era oscura y fría, la luna se escondía detrás de las nubes. El viento soplaba con fuerza, agitando los árboles y creando sombras inquietantes. A medida que me acercaba a la carretera, el lamento se hacía más fuerte. También empecé a sentir un frío intenso, un frío que me penetraba hasta los huesos y me hacía temblar incontrolablemente. De repente, escuché otro sonido. Un sonido de arrastre, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el asfalto. El sonido venía de la oscuridad, a unos metros de mí. Me detuve en seco, paralizado por el miedo. No podía ver nada, pero sentía que algo me observaba, algo maligno y poderoso. «Ricardo», grité con voz temblorosa. «¿Eres tú?». El lamento cesó. El sonido de arrastre también se detuvo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el silbido del viento. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración. Entonces, escuché una voz. Una voz débil y distante, pero inconfundiblemente la de Ricardo. «Andrés, ayuda, sácame de aquí». La voz parecía venir de la carretera, justo delante de mí. Di un paso adelante, tratando de ver en la oscuridad. En ese momento, una ráfaga de viento levantó las nubes y la luna iluminó la carretera. Lo que vi me dejó sin aliento. En medio de la carretera, vi una figura. Una figura humana, pero deformada y grotesca. Su cuerpo estaba retorcido y cubierto de polvo y barro. Sus ojos brillaban con una luz roja y maligna. La figura se arrastraba lentamente por el asfalto, dejando un rastro de sangre y tierra. A medida que se acercaba, pude ver que era Ricardo. Pero no era el Ricardo que yo conocía. Era una sombra, una caricatura de sí mismo. «Ricardo, ¿qué te ha pasado?», pregunté con voz apenas audible. La figura se detuvo y levantó la cabeza. Me miró fijamente con sus ojos rojos. «Esta carretera me ha cambiado, me ha consumido, ahora soy parte de ella». Ricardo extendió su mano hacia mí. Su mano era huesuda y sucia, con las uñas largas y afiladas. «Únete a mí, Andrés, sé parte de la carretera, juntos seremos uno». Retrocedí horrorizado. No podía creer lo que estaba viendo. Mi amigo, mi hermano, se había convertido en una criatura monstruosa, un ciervo de la carretera maldita. «No, Ricardo, no puedo», dije con la voz temblorosa. Ricardo soltó un grito de furia y se abalanzó sobre mí. Corrí lo más rápido que pude. Sentía sus pasos detrás de mí, su aliento fétido en mi cuello. Llegué a la cabaña y cerré la puerta con llave. Me encerré en el baño y me quedé allí, temblando de miedo, hasta que amaneció. Cuando salí, Ricardo ya no estaba. La carretera estaba vacía, silenciosa. Pero sentía su presencia, su mirada fija en mí. Sabía que no me dejaría en paz. Regresé a la Ciudad de México, pero no pude olvidar lo que había visto. La imagen de Ricardo arrastrándose por la carretera, sus ojos rojos, su voz distorsionada, me perseguían en mis sueños. Intenté contarle a alguien lo que había pasado, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba loco, que había sufrido una alucinación. Pero yo sé lo que vi. Sé que Ricardo está atrapado en esa carretera, condenado a vagar por la eternidad, buscando nuevas víctimas para saciar su sed de compañía. Y sé que algún día volveré a escuchar su lamento. Volveré a sentir su frío. Volveré a ver sus ojos rojos. Porque la carretera se lo tragó. Y la carretera nunca olvida. Desde entonces vivo con miedo. Cada noche, antes de dormir, reviso las cerraduras de las puertas y ventanas. Me aseguro de que no haya sombras extrañas en mi habitación. Me niego a conducir de noche, especialmente por carreteras solitarias. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho un sonido de arrastre que viene de la calle.
Un sonido débil y distante, pero inconfundible. Entonces, sé que Ricardo está cerca. Y sé que vendrá por mí. Lo sé. Y la carretera se lo tragó. Y ahora me espera a mí.